Estamos acá en el living de la TV Pública con dos invitados que deben haber descansado poco porque vienen de una larguísima sesión. Diputada del Frente para la Victoria, que es Mónica Macha, y Fabio Kettler, del diputado de Cambiemos. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Los dos votaron a favor, apoyaron este proyecto. Y venían militando hace tiempo por básicamente el hecho de que esté representado aquí el Frente para la Victoria y Cambiemos señala lo que fue el día de hoy, algo muy transversal en cuanto a la votación, ¿no, Mónica? Sí, fue una construcción muy transversal. De hecho, nosotras empezamos trabajando sobre el proyecto que presenta la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y desde el Vamos, las propias compañeras de la campaña habían definido 4 coautoras. Yo soy una de las coautoras. Brenda Austin por Cambiemos, Romina del Pla por el PO, Vicky Donda por Libres del Sur y yo por el Frente para la Victoria. Entonces, la verdad es que fuimos construyendo un armado muy transversal, muy vinculado a la posición que tenemos en relación a la legalización del aborto, e incluyendo también a otras compañeras como Cecilia Moró y Carolina Moisés, también como parte de un armado más general que contemplara todos los bloques. Por momentos era muy poca la diferencia, y de hecho terminó con muy poca diferencia en favor del sí a esta despenalización del aborto. ¿Ustedes cómo lo vivían desde adentro? ¿Había que convencerlos demasiado a aquellos que todavía estaban indecisos? Porque muchos hablaba afuera de que estaban tratando de convencerlos, ofreciéndole diversas cosas como para que vayan de un lado o del otro. A ver, dos cosas. Yo creo que hubo, en principio fue un debate muy peleado, ¿no? Y llegamos con una diferencia muy acotada, con lo cual esa diferencia acotada podía salir desde la perspectiva nuestra, que estamos a favor, bien o mal. Pero también había diputados y diputadas que tenían esta indefinición en relación al tema, que no terminaban de estar seguros, y cuál era la repercusión que se iba a tener en sus provincias. Y además había algunos diputados y diputadas que recibieron presiones muy fuertes en estos tiempos, ¿no? En estas semanas previas a la votación, desde escraches en la casa, llamados por teléfono, amenazas en relación a sus hijos e hijas. Entonces, eso también tuvo un papel a la hora de definir cómo votar. Y Fabio, más allá de haber hecho periodismo también, de ser un militante desde hace años en este tema, ¿por qué se dio justamente esa definición? Porque hoy estábamos en la radio a las 6 y pico de la mañana y nos decían que ganaba el no por 2, después 3 diputados de La Pampa se dieron vuelta. ¿Qué pasó a último momento? ¿Cómo fue la votación? Más allá del microclima, yo creo que hay dos claves para entender lo que pasó ayer. Uno es la permeabilidad de parte de las compañeras que fueron receptivas a una cantidad de iniciativas que fueron incorporadas en la norma, muchas de las cuales hicieron que algunos votos cambien. Esa permeabilidad, que me parece un gesto de grandeza política, una demostración de civilidad, de flexibilidad, de abandono del testimonialismo, de la idea de que lo importante era tener ley. Acá hay una causa en la que están mujeres por detrás. Lo importante no era generar un hecho simbólico, sino tener ley, que el Estado argentino se comprometa con políticas públicas, con un tema oscuro para el país. La segunda cuestión, yo creo que se refleja en las pantallas, el tema de la calle. Las instituciones argentinas, para bien o para mal, son permeables a lo que pasa en la calle. Nosotros tenemos una democracia donde la calle tiene una incidencia en nuestro diálogo político, no determinante en el sentido de que la gente va a estar mirando la calle todo el tiempo, pero sí una influencia, y esa calle nos venía diciendo a nosotros, hay un problema, hay que ocuparse de ese problema. Por ejemplo, una cantidad de gente que votó que no, está de acuerdo con solo la despenalización. Pero eso que también es un triunfo, esa idea de que las cosas, el statu quo no podía permanecer, es un triunfo que viene desde la cultura a las instituciones. O sea, no es una reflexión intrínseca de las instituciones. Y acá yo lo veo como un proceso, ¿no? Hay un proceso de feminización de la agenda pública, de mujeres que tienen una edad en que sus madres conquistaron ciertos espacios, pero con mucho esfuerzo, que fueron profesionales y ama de casa a la vez, etcétera. Entonces hay una cantidad de chicas de entre 20, 22, 18 años, cuyas madres están en la vida pública, en los medios, etcétera, pero en una generación de transición. Y dicen, no, bueno, pero nosotros precisamos una vida paritaria. Claro. No podemos ser superwoman para conquistar las cosas. Precisamos normas, un Estado que nos considere paritariamente. Y es esa voz la que está sonando atrás de esta ley y la que va a sonar en nuevas leyes y que nosotros debemos aprovechar como un elemento para enriquecer la vida política. Y esas voces femeninas que visibilizaron un problema que tiene que ver con la violencia de género, que desde el colectivo Ni Una Menos y ahora llegar a esto que es una gran conquista porque es un día histórico, pero da la sensación de que tiene sabor a poco si en senadores definitivamente no terminan de sancionar esta ley. ¿Ustedes sienten lo mismo?
Sí, por supuesto, si no se sancionaran senadores, quedaría justo a mitad de camino, claro. Pero yo creo que se va a tratar y se va a tratar rápido. La verdad es que por lo que ustedes comentaban, yo también lo leí, ¿no? Que los distintos bloques plantearon la decisión política de tratarlo rápidamente, también haciéndose eco de la demanda social que hay en relación a este tema. Supongo que se va a tratar rápidamente y que vamos a tener ley. En ese sentido, Mónica, la verdad es que llama la atención que después de los 12 años que fue gobierno, Néstor y Cristina Kirchner, y nunca se trató este tema, hoy Cristina Kirchner haya dicho que va a votar a favor, cuando públicamente había dicho lo contrario. Sí, yo ahí creo dos cosas. En principio, la demanda, la legalización del aborto es una demanda histórica en el colectivo de las mujeres. Previo, digo, a la dictadura, tiene mucha historia. Con lo cual, la posibilidad de tratarlo ahora, y esto que él decía, decir, bueno, ¿cómo repercute en el interior del Congreso o de la vida política la movilización de las mujeres? Esta movilización es de estos tiempos, entonces es una actora fundamental la movilización de las mujeres. Y después, en relación a, esto es un punto para mí central a la hora de pensar por qué sí ahora y por qué no se trató antes. Y sobre Cristina, me parece que ella, como muchas personas, ha hecho un cambio en su modo de pensar esta temática. Durante mucho tiempo manifestó una posición personal en contra, pero eso tampoco inhabilitó ningún debate, simplemente plantear una posición personal y que a lo largo de los años, y también digo esto que nosotros decimos la revolución de las hijas, también en relación a los diálogos que ella tiene con su hija y a las nuevas perspectivas de esta época, bueno, transformó su pensamiento como muchos otros y muchas otras que hoy piensan diferente en este tema y que, bueno, necesitamos que esas transformaciones se den para que podamos hoy estar hablando de una ley que están haciendo y que es fundamental para la vida de las mujeres. Muchas de las personas que votaron en contra durante esta madrugada tuvieron una serie de discursos o de maneras de explicar por qué decían que no, que para muchos fueron cuestionables. Tal vez ese pensamiento es el que refleja la otra parte de la sociedad que no quiere que se legalice el aborto, y ahí es al que hay que tratar de convencerlo de que esto no es un sí o un no aborto, sino que se dejen de morir mujeres tapadas en cualquier rincón. No, ninguna sociedad es homogénea, ni la sociedad argentina, por diferencias de edad, por diferencias geográficas, por diferencia de formación, de acceso a recursos culturales. Y el Parlamento argentino tiene que expresar la pluralidad de la Argentina. O sea, si ellos no pudieran decir ese dolor, que en muchos casos yo entiendo que es un dolor legítimo, personas de formación religiosa que creen que que esto tiene una gravedad, etc. Ahora, lo importante dentro de esa pluralidad, que yo creo que es relevante, que es significativa, etc., es la primacía de la idea de sacarnos del lado el tutelaje para definir cuestiones de orden público. Entonces, estamos hablando, porque el Estado generalmente cuando se mete con la intimidad lo hace mal. No lo hace bien. Eso yo preferiría que no se meta. Y nosotros preferimos acá devolverle la soberanía en ese momento tan íntimo y trascendente a la mujer. Que sea ella quien decida si quiere seguir o no con el embarazo. Que nosotros no reemplacemos esa decisión porque lo haríamos muy mal. Y de hecho, cuando lo hacemos muy mal. Entonces a mí me parece que este es un punto de madurez también. O sea, nosotros después de la ley quedan muchas cosas por hacer. O sea, la campaña fue clara, ¿no? Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para morir. Para mí sería una muy mala noticia que dentro de 3 años enterarme que hubo más abortos. Para mí una excelente noticia sería que el Estado lidere una campaña de anticoncepción o de salud reproductiva responsable. Ganar espacios de libertad es el Congreso, son las leyes, pero también son las políticas, son los procesos. Entonces, tenemos que ir para adelante con eso, con una cabeza y con comprensión. Los que votaron no son mi enemigo. Son otros argentinos que quieren el bien común con los que yo tengo que construir una Argentina mejor. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, Mónica, Fabio, por la presencia.